Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, comenzando pues ya este fin de semana. Que el Señor pues los bendiga a ustedes y a cada una de sus familias y nos bendiga a todos en los distintos escenarios donde nos encontramos viviendo nuestra fe cristiana y construyendo en el amor de Dios todo este caminar, haciendo las reflexiones y los discernimientos pertinentes para estas tensiones que en tantos lugares estamos viviendo y estamos pasando. Hoy quiero compartir con ustedes, de verdad, una semilla agustiniana que de pronto puede sonar, es muy especial porque nos habla Agustín sobre el modo como construimos los discursos, o sea, las cosas que decimos, ¿no? Bien interesante, me parece que el libro es de la catequesis a los principiantes o el de Catequizandis Rudibus que llaman de Agustín, y es muy interesante porque prepara precisamente al catequista. Hoy escuchaba, por ejemplo, una noticia al respecto. El Papa instituye el ministerio laical del catequista. Esto tiene una importancia grande porque abre la ministerialidad a un escenario muy interesante con los laicos, ¿no? Eleva la categoría de ministerio del laicado en la catequesis. Esto va a suponer unos caminos, unas preparaciones, esto va a suponer una mayor fortaleza de la presencia laical en la comunidad cristiana, ¿no? Bueno, vamos a ver esto que inquieta a Agustín y está hablando para los que se preparan a preparar las catequesis, ¿no? Y que a veces pues encontramos dificultades, ¿no? Pero hace alguna alocución hoy específica a esa parte de cómo se construyen los discursos, las dificultades y las cosas que acontecen cuando hablamos, ¿no? Bueno, dice Agustín, las ideas y su expresión verbal es como el tema general, las ideas y su expresión verbal. Por lo que se refiere a tu propia experiencia, no quisiera que te preocuparas de con qué frecuencia tu discurso te parezca pobre y aburrido, pues muy bien puede suceder que mientras a ti te parece indigno de los oyentes lo que estás diciendo, porque deseabas que escucharan una cosa mejor, la opinión de aquellos que estás instruyendo sea muy diferente. Fíjense ustedes, nos parece que estamos hablando algo, no estamos como muy contentos con lo que decimos, nos parece que no es como muy acertado, pero los que nos escuchan están atentos y están contentos, ¿no? Ahora bien, tampoco a mí me agradan casi mis discursos, decía Agustín. En efecto, estoy deseando un discurso mejor, del que con frecuencia me estoy gozando en mi interior antes de comenzar a expresarlo con palabras sonantes. Esto es bien interesante. En efecto, estoy deseando un discurso mejor. Siempre estoy deseando, cuando hablo, tratar de hacerlo mejor, de darlo mejor y de ser más claro, del que con frecuencia estoy gozando en mi interior, ¿no? Antes de comenzar a expresarlo con palabras sonantes, y cuando me parece inferior al que yo había imaginado, me entristezco porque mis palabras no han podido reflejar fielmente mis sentimientos. Esto es un ejercicio interesante, cómo pensamos antes de hablar. El pensar antes de hablar en el fondo es, ¿no? Y cómo muchas veces eso que pienso no coincide con eso que sale en el momento. Esto es bien interesante para el ejercicio de la catequesis, para la construcción de las cosas que hacemos para acompañar las comunidades, en el ejercicio mismo de la homilética, ¿no? Ahora bien, estoy deseando que el que me escucha entienda todo como yo lo entiendo. Esto es bien interesante. Estoy deseando que el que me escucha entienda todo como yo lo entiendo, y me estoy dando cuenta de que no me expreso del modo más apto para conseguirlo. O sea, que hay fatiga
para conseguir tal y como lo que pienso, saberlo expresar. Esto es debido sobre todo a lo que yo comprendo inunda mi alma con la rapidez de un rayo. O sea, lo que acontece allí en el momento. En cambio, la locución, o sea, en la mente las cosas son como muy rápidas. En cambio, en la locución es lenta y el hablar es más lento, largo y diferente. Y mientras van apareciendo las palabras, lo que yo había entendido se ha ya retirado a su escondrijo. Qué interesante. Pero, dado que dejo algunas huellas impresas de modo admirable en la memoria, dichas huellas permanecen en las cantidades de las sílabas. O sea, permanecen en las cosas que digo, en las palabras. Y de esas huellas nosotros derivamos los signos o símbolos sonoros que constituyen la lengua latina, la griega o la hebrea o cualquier otra. O sea, tanto si esos signos quedan en nuestra mente como si los expresamos oralmente. Sin embargo, aquellas huellas no son ni latinas, ni hebreas, ni propias de ningún pueblo, sino que se forman en la mente como la expresión en el cuerpo. O sea, las cosas, las ideas, lo que se va formando allí y lo que sale son las palabras sonantes, ¿no? Entonces hay todo un proceso de elaboración, de pensamiento, de emoción, de sentimiento. Entonces hay muchas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, bien interesante. Vamos entonces al comentario del texto. Miren, este texto agustiniano nos pone hoy en un interesante sitio de reflexión, como lo es el tema del discurso, de construir el discurso. Y es Agustín uno de los padres, podríamos decir así, de la teoría contemporánea del signo. Digo contemporánea porque la teoría del signo aparece muy fuerte a finales del siglo XIX con Austin, Peirce, quienes estudian de una manera profunda los sistemas de los signos, ¿no? Ahora, normalmente, vamos a irlo aclarando. Yo le pido al Espíritu Santo luz para que esto quede claro en ustedes. Normalmente se habla de la teoría del signo y no se habla de Agustín, que con este texto y en otro libro como el de música, por ejemplo, y en este texto está muy en esa línea. Es realmente de los que podríamos llamar pioneros del signo. Avancemos para explicar. Miren, hay dos temas interesantes en este texto que se vislumbran. La riqueza del texto, que tiene que ver con la forma como se expresa el hombre y tiene que ver con la forma como creamos los discursos, la forma como creamos lo que hablamos. O sea, no es un texto, este que tenemos, no es un texto ni de pastoral, ni teológico, ni eclesial, ni cotidiano. Es un texto que tiene que ver con el habla. Este texto tiene que ver con el habla, con el discurso, y Agustín, recordemos, era profesor de retórica, de elocuencia. Esa era su profesión. Estudiaba las leyes, la gramática, la retórica, todo lo que es el escenario lingüístico, todo lo que constituye la construcción del buen hablar, ¿no? Es muy interesante esto. Ahora, la primera parte que llama la atención poderosamente es cuando él empieza a decir que como hay una técnica que se madura con el tiempo, que no siempre sale bien o creemos que sale bien, puede ser aburrido porque se está diciendo algo y aun cuando haya acogida en quien no se escucha, sabe que no lo está diciendo bien o que no le está saliendo bien. Hay un proceso, o sea, no podemos pensar de que yo puedo construir de una manera espontánea, coordinada, con toda la claridad contundente de la noche a la mañana. Él dice que hay un proceso que madura con el tiempo, de construir los discursos, y en la medida que pasa el tiempo y más herramientas vamos teniendo,
lo que vamos diciendo va siendo más fundamentado, va teniendo palabras más claves para expresar su significado, lo que queremos decir. Y en ocasiones pues nos parece que lo que decimos es aburrido, que lo que decimos no está tan bien, pero nos dice que hay gente que lo escucha y nos dice, oiga, pero qué bien, oiga, me gustó mucho eso que usted acaba de decir. Entonces, fíjense cómo construir los discursos. Dice, esto es algo que se requiere de tiempo. Entonces bien interesante. Entonces, Agustín dice acá que lo primero que uno hace antes de todo es imaginar. Yo voy a hablar sobre un tema. Lo primero que hago yo es imaginar. Voy a hablar sobre la misericordia. Entonces imagino situaciones de la misericordia, contextos teológicos, bíblicos de la misericordia, contextos humanos de la misericordia, en fin. Primero dice, antes que todo, estoy como imaginando, estoy preparando mentalmente. Dice, es lo que va a llamar en doctrina cristiana la invencio. La invencio, que quiere decir la capacidad que tiene el hombre de imaginar lo que va a decir, la capacidad que se tiene de imaginar lo que se va a decir. Y antes que uno lo diga, pues lo imagina, y hay un proceso en lo que imaginamos para que luego aparezca en las sílabas sonantes. O sea, primero imaginamos lo que vamos a decir y luego aparecen las sílabas, o sea, las palabras sonantes. El cómo voy a expresar el modo claro eso que estoy pensando. Ese es el proceso mental interesante, que de pronto tenemos mucho aquí, pero a la hora de expresarlo verbalmente con las palabras sonantes, no tenemos los suficientes recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es una cuestión interesante para considerarla. A la que Agustín llama después la elocuacio, ¿no? La elocuencia. O sea, una cosa es imaginar, preparar, y luego la elocuencia es el modo como salen las cosas. O sea, está diciendo, Agustín en el fondo está diciendo que no hay que preocuparse, que es un proceso que cada uno lo va aprendiendo, ¿no? Así lo dice. Esto es debido sobre todo a que lo que yo comprendo inunda mi alma con rapidez de un rayo. En cambio, la locución es lenta, larga y muy diferente, y mientras van apareciendo las palabras, lo que yo había entendido se haya retirado a su escondrijo. Entonces, muchas veces lo que yo tenía aquí no salió suficientemente porque no tenía el bagaje conceptual o de palabras para expresarlo, o no supe cómo entrelazar esas palabras sonantes para que se hicieran entendibles, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien interesante, tener paciencia también tener paciencia en todos estos procesos, ¿no? Eso es muy interesante. Ahora bien, la segunda idea, las huellas impresas. Y es que la memoria, cuando piensa, imagina algo de esas huellas, y esas huellas se convierten en sílabas. Esto es bien importante, eso que quedan allí, esas huellas de la mente se convierten en sílabas, y ahí aparece la teoría del signo. En todas esas cosas, que es la unión entre algo que pienso, un significado y un significante, que es la aparición de la palabra. Algo que pienso, algo cómo expresarlo, y un significante que es el modo concreto como qué palabra uso para expresar eso que quiero significar o eso que estoy pensando. En cualquier lengua acontece ese proceso. Pero ahora bien, el signo no está. Agustín va dejando una cosa clara muy interesante que la deja abierta a un proceso humano, un proceso de humanización del lenguaje. El signo no está en la lengua, que puede ser griego, hebreo, latín, y tampoco es, dice Agustín, de ningún pueblo, porque las huellas y la memoria están en la mente del sujeto que piensa y que quiere hablar. Esas huellas, eso que está allí, todo ese bagaje de imaginación, de cuestiones que tiene allí en mente para expresar, entonces están en el sujeto que piensa y que quiere hablar. Y ese proceso que lo lleva a hablar es el proceso lingüístico, ¿no? Ahora, es un texto que, aunque recortado, nos deja ver muy claro el Agustín profesor, que nos está dando razón de cómo
construimos una catequesis, por ejemplo, está hablando de Catequizandi Rudibus, la catequesis a los principiantes. Bueno, hoy de pronto esta semilla agustiniana deja otro elemento para saber cultivar cómo construimos las cosas que decimos. Muchas veces tenemos en el pensamiento muchas emociones y sentimientos y muchas cosas como qué querer expresar, pero a veces no encontramos el modo de cómo significar, a través de qué palabras significar esa significación que quiero de las cosas que quiero, de las emociones que quiero transmitir, de las ideas que quiero expresar con claridad. Por eso Agustín nos habla hoy de la importancia de tener paciencia en la construcción del discurso, eso sí, de irlo cultivando. Bueno, les agradezco nuevamente esta presencia en la semilla agustiniana de la mañana. Saludo para Martina, para Adolfo y para las personas que durante el día, hoy la he hecho un poco antes porque tengo algunos compromisos durante el día. Nos vamos a ver muy seguramente a las 2 de la tarde, hora de Colombia, 3 de la tarde, hora de Pensilvania, en esta emisión. Saludo también a ti, Bertica. Dios te bendiga, la Virgen te guarde. Saludos allá a la muchachona. En fin, un abrazo. Dios los bendiga, la Virgen los guarde. Ya, a ti, José Gregorio, un gran abrazo, muchachos. Saludos a nuestra comunidad. Un gran abrazo.